Buenas a todos, bienvenidos a esta serie de programas que hemos titulado Universum, donde hablaremos del espacio, aeronáutica, astronáutica, astronomía, astrofísica, y vamos a llevar este programa a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura. Y también llegamos a ustedes gracias a la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos encontramos hoy con un invitado especial, es el profesor Ricardo Pastrana del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Autónoma de Honduras. El profesor Pastrana es profesor de la facultad y de la carrera de licenciatura en Astronomía y Astrofísica, y él tiene mucha experiencia dando clases de astrofísica, de introducción a la astronomía, y sobre todo es el experto en el tema que tenemos hoy, que es hablar un poco de la historia de la astronomía. Él ha sido el profesor de la cátedra de Historia de la Astronomía en la licenciatura de Astronomía y Astrofísica. Muy buenas y bienvenido a nuestro programa, profesor Ricardo. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con el público de UTV pues el conocimiento astronómico, y esperamos pues de que sea de su agrado. Muy bien, vamos a comenzar hablando sobre la historia de la astronomía, pero desde un punto de vista de qué impacto tiene la astronomía en nuestra vida diaria y cómo afecta nuestra sensación del tiempo, y cómo nuestra noción del tiempo es básicamente basada en el movimiento de los astros. Y para eso vamos a comenzar con el día. Básicamente, ¿qué es un día, profesor Ricardo? Sí, bien, yo quisiera, antes de contestar, dar un antecedente. La humanidad generalmente se nos ha dicho que la astronomía siempre ha maravillado el hombre desde sus inicios. Yo difiero en parte de eso, porque nuestros antepasados, los primeros observadores del cielo, creo que al no comprender los fenómenos celestes que se daban, en alguna manera causaba más temor que admiración, ¿verdad? A esto me refiero, pues, lluvias de meteoros, que cayera un asteroide, sequías, terremotos, volcanes y todo lo demás que desconocían, pues creo que impactaba más en la parte del miedo que en la parte de admiración, ¿verdad? Pasaron muchos años para podernos darnos cuenta de que los movimientos de los astros tenían un ciclo, es decir, que eran movimientos repetitivos. Y al darse cuenta de esto, pues llegó la necesidad, diría yo, por subsistencia, de tratar de medir el tiempo, más que por hacer rituales de celebración independientemente de la creencia de cada cultura. Cada de estos grupos sociales, independientemente donde se desarrolló en el planeta, de alguna manera tuvo la necesidad de subsistir, y eso lo llevó a hacer una predicción del clima, cosa que fue motivada por los astros. Al observar los astros, pues se dieron cuenta que tenían estos movimientos, y el movimiento más rápido que la persona se puede dar cuenta es el movimiento del Sol. Esto debido a la rotación de nuestro planeta. Sin embargo, en aquel entonces miraban un movimiento aparente que veían que todos los días sucedía, y entonces este movimiento de rotación de nuestro planeta fue lo que dio la sensación del día. Ahora, la definición del día va a variar según la cultura. Para algunas culturas el día empezaba cuando el sol lo tenían en lo más alto de la bóveda celeste, a otras culturas era el atardecer, otras culturas era a la medianoche, ¿verdad? Que es como actualmente lo tenemos nosotros, y pues como digamos la cultura así más conocida como los romanos, ¿verdad? También empezaban el día a la medianoche. Entonces podemos definir que el día es dos pasos consecutivos del sol por un punto de referencia que haya puesto esa cultura, ya sea el meridiano del lugar o a la medianoche, ¿verdad? Así es, y definía nuestras actividades diarias, o sea, cuando nos levantábamos, cuando teníamos las comidas, cuando pues íbamos a dormir, y así un día tras otro. Y simplemente destacar que este movimiento pareciera, y a los antiguos les parecía que el sol giraba alrededor de la Tierra, porque esa era la sensación que les daba, así es, ¿verdad? Sí, de hecho yo diría que el día no solo determina nuestras actividades diarias, sino nuestros biorritmos, no solo a la humanidad, sino a una serie de especies animales. De hecho, esto lo podemos comprobar cuando existen los eclipses totales o anulares, ¿verdad? Donde está esta
disminución de la radiación solar afecta directamente a muchos tipos de animales, de tal manera que buscan pues otra vez refugiarse, ¿verdad? Y esto es porque nuestros biorritmos están directamente enlazados con la cantidad de radiación solar que nosotros recibimos, ¿verdad? De hecho, vemos que en la medida que nos está oscureciendo, pues nosotros ya de alguna manera nuestros cuerpos se van preparando para descansar, ¿no? Entonces, la primera definición del día tiene que ver con el movimiento del Sol debido a la rotación de la Tierra. Entonces vamos a pasar a otra definición de nuestro conteo de tiempo, que sería el mes. ¿Me podría definir más o menos qué es un mes? Sí, bueno, del mes tendríamos que también subdividirlo en semanas, ¿verdad? Porque el mes está compuesto de estas semanas. Ahora, ¿qué surgió primero? Pues yo creo que la semana surgió un poco después de haber comprendido el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿sí? Vieron que cada cierto periodo la Luna volvía otra vez en su fase, ¿verdad?, que ponían de referencia. Yo creo que la fase, en primer lugar, que más llamativa es la luna llena. De hecho, los primeros calendarios que se elaboraron fueron calendarios lunares. Y el hecho de que al ver que la luna llena se volvía a repetir cada cierto ciclo, pues de alguna manera dio la idea de que eso podría comprender un mes, aunque la cantidad de días de una sociedad a otra podía variar, ¿verdad?, del conteo de esos días. Ahora, dentro de ese periodo de que se da de una fase a otra de la misma clase, también existen otras fases intermedias, ¿verdad?, que es la cantidad de radiación solar que la luna refleja. Pues vamos a ver que va como creciendo una sombra, para que lo entiendan nuestros televidentes, a eso que nosotros le llamamos pues menguantes, o que la cantidad de luz va aumentando sobre la superficie lunar, a eso le llamamos crecientes. Bueno, estos crecientes y menguantes, la luna llena y la luna nueva, pues ven ustedes que tienen 4 fases, ¿verdad?, ese ciclo. Entonces esas 4 fases tienen alrededor una duración cada una de ellas de aproximadamente unos 7 días y algo. Y de ahí pues se subdividió a la semana. Como les digo, esta fue las semanas para algunas culturas. Otras culturas tenían unas semanas más largas, como los egipcios, que tenían semanas de 10 días. Sin embargo, en lo que nos heredó a nosotros, ¿verdad?, el calendario que nos llegó y del cual seguimos utilizando, pues nuestra semana tiene 7 días, y aquellos días pues fueron, como dijimos, que se debían a la rotación de nuestro planeta. De alguna manera también los astros influenciaron, porque cada uno de esos días era dedicado a uno de los cuerpos celestes, ¿verdad?, que los veían como deidades. Sí, y bueno, 7 por 4 son 28, que es aproximadamente lo que dura un mes, que en muchas culturas es la duración del mes realmente. Cada fase de luna llena o luna nueva, según la referencia cultural, pues es un nuevo mes. Nosotros hemos modificado un poco eso. Pero ¿qué influencia cree usted que tuvo en nuestros ancestros antes de que tuviéramos civilización, descubriéramos la siembra y todo esto? ¿Por qué para nosotros cree usted que fue importante contar las fases de la luna? Bueno, desde el hecho de llevar un conteo nos permitía a nosotros poder hacer ciertas predicciones, ¿verdad?, sobre todo para las partes climáticas, en las cuales ya dependíamos nosotros para poder subsistir, el alimentarnos. De hecho, la luna nueva vemos de que no la podemos observar de noche, y en la noche es cuando teníamos los seres humanos primeros, tenían mayores oportunidades de realizar sus actividades de cacería, y al no tener algo que los iluminara, pues se convertía un poco más difícil realizar estas actividades. De tal manera que fue preciso poder predecir cuándo volvía a suceder esta luna llena, para poder tener estas actividades de cacería, poder extender el espacio también, digamos, el territorio en el cual se realizaban estas actividades, porque no siempre los animalitos que se cazaban estaban ahí cerca, ¿va? Entonces el humano tenía que extenderse más allá. Entonces todo esto pues nos llevó a nosotros a tener esta comprensión del ciclo lunar, y de tal manera que, como les decíamos anteriormente, fueron los primeros calendarios que se elaboraron. Obviamente, al poco tiempo nos damos cuenta de que estos calendarios son imprecisos, ¿verdad? Es decir, nos dejan grandes desfases en muy poco tiempo, de tal manera que surgió la necesidad pues de hacerlos un poco más precisos, y ahí fue pues entonces cuando nos trasladamos del movimiento lunar al movimiento aparente del Sol.
Sí, bueno, hemos definido entonces dos medidas de tiempo muy importantes para nuestra vida común, que es el día, el mes y de paso la semana, porque la Correcto. semana también estaría incluida como cada una de esas fases de la luna. Y entonces vemos cómo ha causado una influencia desde tiempos ancestrales, desde antes que nosotros descubriéramos la siembra o descubriéramos O que cómo... inventáramos la escritura. Exacto, que inventáramos la escritura o que empezáramos a usar herramientas de metal y todas las épocas de las civilizaciones que han pasado. O sea, esto viene desde miles de años antes, incluso posiblemente de que el Homo sapiens sapiens fuera lo que es actualmente o lo que somos actualmente. Entonces, ya tenemos el mes y cuando dice que es impreciso se refiere, me imagino yo, a lo impreciso que es para poder predecir los cambios de estaciones o del clima dependiendo del lugar en el que estamos. Sí, correcto, porque es que la fase de la luna llena, si ponemos como referencia, por ejemplo, la luna llena, y de casualidad, en ese momento en que somos un grupo social, imagínense de la antigüedad, ¿verdad? Y que desconocemos todo el resto de las cosas y andamos vagando por las montañas y los valles buscando alimento. Y entonces dijimos, bueno, este es tiempo que tenemos buena casa y hay buenos alimentos y hay buenas cosechas o hay para sobrevivir, ¿verdad? Hay alimento en abundancia, se da precisamente cuando tenemos la luna completa, ¿verdad? Totalmente iluminada. Entonces esperamos de que cada vez que suceda eso vamos a tener las mismas condiciones para poder alimentarnos y nos damos cuenta que no sucede, ¿verdad? Que tiempo después esa misma luna llena no coincide con el periodo de, por ejemplo, de florecimiento de las plantas donde hay más frutos o de la reproducción de animales. No coincide, entonces eso es lo que precisamente es lo que nosotros le llamamos que el calendario lunar se vuelve impreciso, ya que las fases no coinciden con los cambios de clima o los cambios de estaciones que se dan en la Tierra. Muy interesante. Entonces, ahora vamos a seguir con esta interesante charla sobre nuestra medición del día, pero antes de eso queremos que vean la siguiente información. Desde este emblemático lugar y como parte de los estudiantes de la licenciatura en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, les invito a que nos acompañen a las noches astronómicas todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, aquí, en el Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa, en Ciudad Universitaria. Durante las noches astronómicas hablamos de temas relacionados con el universo, los astros y el espacio, y hacemos observaciones astronómicas con telescopio. Es un evento presencial que semanalmente está abierto a todo público y que además pueden seguir en nuestras redes sociales. Los esperamos. Y seguimos aquí desde la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el profesor Ricardo Pastrana para seguir hablando del tema del tiempo y los objetos celestes y cómo influyen en nuestra vida y cómo nuestra noción de tiempo ha sido plasmada gracias a los astros. Habíamos hablado, profesor Ricardo, del día, la semana, el mes y ahora vamos a hablar del año. Entonces, explíquenos un poco qué es un año. Bueno, nosotros tenemos claro, creo que en la actualidad todo el mundo tiene claro, o eso espero que todos lo tengamos claro, de que el año lo definimos como el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una órbita completa o hacer una vuelta completa alrededor del Sol. Casi todos tenemos claro que a eso nos referimos como un año, ¿verdad? Sin embargo, este concepto no fue tan fácil elaborarlo, porque culturalmente el tiempo para poder medir un periodo tan largo tenían que tener motivaciones muy significativas las sociedades. Por ejemplo, los romanos, su año iniciaba en el mes de marzo, porque era cuando se iban a colectar, digamos, los tributos que tenía que dar el pueblo al emperador, ¿va? Y entonces ese tiempo le llamaban las calendas, de ahí viene la palabra calendario, pero entonces el año empezaba precisamente en esa fecha porque era un evento importante para ellos, ¿sí? No en enero como nosotros actualmente, ¿verdad? Porque ahora lo que tenemos es una convención, digamos, mundial, de que nos hemos puesto de acuerdo para entendernos y podernos comunicarnos de manera fácil entre fechas. Sin embargo, anteriormente esto no era de esta forma, ¿verdad? Ahora, sí da bastante curiosidad y admiración por culturas antiguas, tales como los egipcios,
que llegaron a tener un año de 365 días como el nuestro, aunque con un concepto diferente que lo organizaron, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos observaban el cielo, ¿verdad? Y miraban cuando una estrella brillante como ser Sirius, en aquel entonces que le llamaban Sotis, y veían ellos que después de 10 días identificaban otra estrella brillante, ya tenían una semana, otros 10 días identificaban otra estrella, otros 3 días, y así sucesivamente llegaron a conformar 12 meses, pero cada mes de 30 días. Entonces tenían 360 días y faltaban 5. Y ellos, pues hay una parte mitológica bien interesante, que pues, eso puede ser parte de otro programa, en el cual se ajustaron al calendario a 365 días. Que es muy cercano a lo que tenemos actualmente. Muy cercano actualmente. Recordemos de que este calendario en el fondo también fue heredado por los romanos, de 365 días. Sin embargo, tuvieron que hacerse reformas porque en la medida que se fue conociendo más el movimiento cíclico que tiene nuestro planeta alrededor del Sol, aunque en aquel momento lo que se observaba era el movimiento solar, ¿verdad? Cuando se podían identificar ciertas constelaciones en el cielo, pues se sabía de alguna manera que se había cumplido el ciclo, ¿verdad? Y bueno, medían la cantidad de tiempo, los días, y dieron alrededor de 365 días, lo dejaron un dato exacto, pero hoy sabemos de que ese valor de 365 días no es correcto. Entonces eso formó desfases que con el transcurrir de los años fue necesario hacer ajustes al calendario. Y de tal manera que esos ajustes buscaban de alguna manera de que las estaciones siempre ocurrieran en las mismas fechas. No solo para poder predecir el momento de siembras y cosechas, sino también porque el ser humano es cultural y también pues de alguna manera había que agradecer, ¿verdad?, a las deidades de cada una de sus culturas, de cada una de las culturas, ¿verdad? Ellos esperaban agradecer en el mismo tiempo. Es como que si nosotros, por ejemplo, actualmente que tenemos la Navidad en una época más o menos fría, pero de repente empezamos a notar de que ya se va moviendo, desfasando y de repente empezaría en febrero. Sí, ¿verdad? Y sería muy caliente para nosotros y ya como que sería un poco raro para nosotros y culturalmente nos afectaría. Exactamente, ya la Navidad pues ya no celebraríamos como usted en febrero el Día del Amor y la Amistad, sino que celebraríamos la Navidad y el amor y la amistad de repente allá en el equinoccio de primavera, ¿verdad? Etcétera. Entonces esos desfases pues hacen que se sienta obligado el ser humano a hacer esos ajustes para que no se muevan esas fechas, tanto para agradecer como para predecir la parte del clima, ¿verdad? Entonces eso fue esencialmente comprender el movimiento cíclico del Sol. Y como le digo, no teníamos la referencia nosotros actualmente que es la vuelta al Sol, sino que miraban que el Sol volvía a coincidir, o cuando se observaba de noche en las mismas constelaciones, sabíamos que habíamos ya completado el ciclo, ¿verdad? Que esto está ligado a las constelaciones zodiacales, en el sentido de que son las constelaciones por las cuales pasa el Sol. Entonces, los antiguos observaban dónde estaba el Sol de diferentes épocas, qué constelación estaba detrás. Sí. Y de ahí viene todo este tema de la astrología, que de paso hay que decirlo, pues está desfasado porque ellos todavía siguen usando la posición del Sol de hace 2000 años. Sí. Y entonces está un poco desfasado. Los que son Géminis no deberían de ser Géminis, los que son Piscis deberían de ser Aries y cosas de ese estilo. Correcto. Pero tiene su base científica, bueno, no, en este caso era un poco empírico, pero ellos observaban y decían, bueno, el Sol está detrás de cierto punto, y cuando volvía a ese punto, pues decíamos que era un año. Y esto tenía relevancia para la sociedad porque, como decíamos, los tiempos de siembra, los tiempos de caza, los tiempos que se tenía que hacer ciertas actividades, pero no solamente las de sobrevivencia, sino que las culturales en este caso. Sí, de hecho, David, la observación de estas constelaciones también llevó a la humanidad el querer predecir más allá del clima. De hecho, cuando tenían algún levantamiento armado alguna de estas sociedades, los estudiosos de su momento observaban las constelaciones y veían la disposición del cielo que se encontraban en ese momento los astros. Y si les iba bien en la guerra o les iba mal. Si volvían a ver a esa disposición otra vez tiempo después, y si les había ido bien anteriormente, pues decían los dioses nos acompañan en la guerra, y pensaban que les podría ir también bien, ¿verdad? Sí, los famosos omens que decían los babilónicos. Correcto, sí. Bueno, de hecho ellos fueron los primeros en tratar de hacer predicciones más futuristas, ¿verdad? Y si les iba mal,
pues entonces mejor guardaban las armas, no se enfrentaban para evitar pues una pérdida en la guerra. Entonces, y que cabe destacar que ellos lo usaban solamente con sus líderes. No era para la gente no era para la gente de común. diario, sí, de común. porque lo que importaba era la sociedad como tal. Es decir, si miraban esa disposición de los astros y entonces el líder o el gobernante tomaba una decisión, pues miraban si esa decisión impactaba de manera positiva o negativa en el pueblo. Entonces era más, digamos, un interés social y no un interés particular actualmente como le venden en cualquier revista. Y un anuncio uno, político, porque también, muchas veces en muchas culturas, los gobernantes estaban puestos, según ellos, según sus creencias, por los dioses. Claro. Entonces estos astros que eran considerados dioses o influenciados por los dioses, tenían que solamente afectar a los líderes. Sí, y eso es bien interesante, David, porque el hecho de que los gobernantes, si lo piensas de esta manera, los gobernantes de cualquier cultura, en cualquier parte del planeta que se han desarrollado, casi todas las culturas llegaron a las mismas conclusiones. Sus líderes eran el intermedio para comunicarse con los dioses. O sea, era la parte de la representación de los dioses en la tierra. No mucho de lo que hoy podrían pensar algunos religiosos también, ¿verdad? Pero digamos de que los líderes era la parte de lo que nosotros nos permitía el puente de comunicación entre el pueblo y sus dioses, ¿verdad? Y todas las culturas pues tuvieron esto, ¿verdad? Entonces fue necesario el poder estudiar el movimiento de los astros para saber cómo lo estaban interpretando los líderes y de hecho saber cómo nos iba a impactar a la sociedad, ¿verdad? Al pueblo como tal. Sí, por eso para ellos era muy importante que ellos manejaran como el concepto de que ellos gobernaban a los astros o por lo menos sabían predecir los fenómenos como los eclipses, y para ellos por eso se volvió, para los nobles y las castas y los sacerdotes, se volvió muy importante seguir todos los movimientos y poder predecir fenómenos astronómicos para que el pueblo entendiera y los respetara. Claro, el conocimiento estaba muy concentrado en pocas personas, en el líder y tal vez en sus concejales que eran también astrónomos y observadores, ¿verdad? Y si ellos podían predecir y el pueblo no sabía qué es lo que estaba sucediendo, obviamente le daban poderes sobrenaturales a esas personas que podían manejar los astros, digamos, manera a su antojo, ¿verdad? Pero obviamente sabían lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, parte de ese también es un control político, ¿verdad? Y de alguna manera también mental que tenían sobre la población, ¿verdad? Sí, así es. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos la ciencia y que sepamos que estos son fenómenos que han ocurrido, que siempre ocurren y que realmente no hay ninguna magia detrás de ellos, sino que son fenómenos naturales que nos afectan, y es lo que estamos hablando hoy, pero nos afectan de una manera más práctica y directa, sin ninguna magia de por medio. Entonces, a las personas les decimos que no se asusten cuando escuchen de fenómenos, que si tienen consultas, pues pueden abocarse a la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para preguntarnos a nosotros, a los expertos y a los otros profesores que ya vemos aquí. Entonces, vamos a hablar ahora un poco hablamos de los romanos y el calendario que tenemos actualmente, y que cuando lo empezaban y todo esto. Me llamó la atención de que empezaba en marzo, ¿verdad? Y entonces yo siempre me pregunté cuando era pequeño, ¿por qué tenemos meses que parece ser que tienen número? Que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ajá. Y eso se arregla bastante con pensar, si empieza en marzo, sí, el séptimo mes es septiembre. Correcto. Y el octavo octubre, entonces ahora tiene mucho sentido ahora. Eso es porque nuestro calendario viene de los romanos. Pero hubo dos muy importantes, que fueron Julio César y Augusto Otaviano, que ellos pues hicieron modificaciones al calendario, y tanto fue el agradecimiento que se les puso a 2 meses sus nombres. Por eso tenemos a Julio y agosto seguido. Y agosto. ¿Pero qué exactamente fue lo que hizo Julio César para modificar el calendario y que nosotros le tengamos tanto respeto a esa modificación? Sí, bueno, el calendario romano, el primer calendario de Rómulo que se le llamaba, ¿verdad? Allá cuando se fundó Roma, quedó en desfase muy poco tiempo, porque llegó un emperador llamado Numa Pompilio que hizo una reforma como en el 731, en el cual contaba precisamente este año que empezaba en marzo y terminaba en el mes 10 de diciembre y no en el mes 12 como ahora, ¿verdad? Y
obviamente nosotros decimos, si terminaba en el mes 10, ¿qué pasaría con los días que subsisten, verdad? Como ser esos tantos días, como 50 y pico de días, ¿verdad? Hasta el mes de enero. Bueno, eso para los romanos era algo que le llamaban tiempo muerto, porque, bueno, entraba la temporada de frío, bueno, el solsticio de invierno, ¿verdad? Entonces eran climas muy extremos como para poder dedicarse a la agricultura o a los enfrentamientos, ¿verdad? Más que hacían era vigilar las fronteras para guardar o salvaguardar su territorio. Y al mejorar el clima en marzo, pues volvían otra vez a ir a cobrar los impuestos. Entonces por eso era la razón de esos meses. Sin embargo, todo esto dejó, pues obviamente, un grandes desfases de tiempo que no coincidían con lo que se estaba queriendo hacer, ¿verdad? Coincidir las fechas con las estaciones o con las celebraciones rituales que se tenía. Así que en el 46 a.C. llegó Julio César a hacer otra reforma, de tal manera que para ajustar el calendario se tuvieron que sumar una enorme cantidad de días, que ese fue el año que más duró de días, duró como 400 días ese año, ¿verdad? Y tuvo una muy buena idea, tuvieron también, ¿verdad? Para tratar de que el calendario se mantuviera durante mucho tiempo sin que tuviera que hacerse ajustes, modificaciones, correcto, y es los años bisiestos. Ellos lograron comprender de que el año duraba un poco más de 365 días, ¿verdad? Un cuarto aproximadamente, digamos, como 6 horas, ¿verdad? Más. Y eso pues lo llevó a tener un calendario mucho más exacto durante todo este tiempo, ¿verdad? Bueno, a la muerte de Julio César, 2 años después, creo que como en el 48, creo que lo mataron o lo asesinaron a Julio César, pues decidieron en honor a él, ¿verdad? Obviamente parece que había sido un buen gobernante, pusieron el mes en el que él había nacido, ¿verdad? Julio, que era el mes, era el mes quinto, era el mes quinto y pusieron julio. Y los romanos alternaban con la reforma de Nomia Pompilio, alternaban los días de 29 y 30, meses de 29 y 30, 29 y 30, entonces no de 31. Pero cuando se hace esa reforma y se le pone el mes quinto, julio, obviamente era un emperador, ¿cómo se le va a poner 29 días? ¿Verdad? No podemos dejarlo corto. No, tampoco, no, si no es cualquier persona, entonces le ponen 31 días, ¿verdad? Y se vuelve a ajustar todo el calendario para que tenga 30, 29, 31, 31, bueno. Luego, con Octavio Augusto, pues sucede lo mismo, ¿verdad? Parece que fue un emperador también y le nombraron al mes siguiente, que también en el que él había tenido su natalicio, Augusto, que era el mes sexto. Y entonces se puso agosto y como también había sido un emperador no podía tener 30 días menos. Y menos que mi antecesor. No, o sea, no menos, podía tener igual o más. Tal vez, sí. Igual o más, pero los dejaron iguales, por eso julio y agosto tienen 31 días, los 2 meses seguidos. Después todos los demás se alternan, 30, 31, 30, 31. Bueno, y entonces el hecho de que esos 2 meses fueran nombrados a estos emperadores, corrió el calendario esos otros 2 meses. Así que de tal manera que el mes octavo, ¿verdad? Ya no era el octavo, sino que era el 10, como que pasa con nosotros con octubre, ¿verdad? Que debería ser el mes 8, y no, ahora es el mes 10, y se corrió de tal manera que el último mes, que era el mes 10, que era diciembre, ahora es actualmente el mes 12. Bueno, esto digamos que pasó tranquilamente durante varios cientos de años. Cientos de años. Cientos de años, digamos. No, bueno, un poquito más de 1000 años, un poco más de 1000 años. Milenio y medio, porque resulta que no es exactamente un cuarto, o sea, el extra que tenemos cada de día no es 365.25 o 365 un cuarto, sino que resulta que es un poquito, como dirían, un cachito menos. Una mijita menos. Sí. Que el cuarto, y entonces eso causó un problema al pasar cientos de años, causó un problema que vino a arreglar el Papa Gregorio, y por eso tenemos nuestro calendario actual. ¿Nos podría decir un poco más sobre el calendario gregoriano? ¿Qué es? Sí, precisamente fue en el año 1582 que el Papa Gregorio XIII hizo esa reforma al calendario, porque ya las fiestas litúrgicas, ahí sí fue otra motivación, ya no fue la motivación de las estaciones, sino las celebraciones litúrgicas se habían movido durante 10 días, durante ese tiempo, y entonces, ¿cómo hacer para arreglar el calendario? Había que compensar esos 10 días y había que hacer un cálculo de cómo, así como se les ocurrió agregar un cuarto de día, cómo arreglar ese problema. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron ellos? Sí, porque la cosa era o sumamos
o restamos. Sí, porque había que restarle porque era menos, porque cierto. era menos, claro. Entonces era más fácil restar que sumar, ¿verdad? Porque el desfase pues eran de 10 días. Entonces no, como era la autoridad, ¿verdad? Simplemente dijeron, también obviamente por asesoría de astrónomos, ¿verdad? Que tuvieron también ahí a la par del Papa, decidieron que ese día la gente se iba a dormir un 4 de octubre de 1582 y al día siguiente se levantaron un 14 de octubre de 1582. O sea, juntaron las dos fechas y fueron los 10 días que se conocen como los 10 días que no existieron, donde nadie nació, nadie murió, todo el mundo en paz porque no hubo guerra, tampoco no hubo felicidad. Bueno, no existieron, los 10 días famosos. Sí, y bueno, y tuvo hasta problemas el Papa Gregorio, pues, mitos de que quisieron ir a colgarlo porque les había robado 10 días y cosas de este estilo. Sí. Pero además hizo algo más para poder subsanar este problema, hizo un leve cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Bueno, ese leve cambio fue quitar precisamente ese cuarto de día, ¿verdad? Y dejarlo un poco más preciso. Pero solo ciertos años. Solo ciertos años, ¿verdad? Que le llamaban los años intercalares, que fue entonces el año bisiesto, que hay que ponerlo, según la regla, es los últimos, bueno, los fines de siglo y aquellos años divididos entre 4. Y los fines de siglo son aquellos que son divisibles entre 400. Porque dice, pero todos los fines de siglo, no, 1900 por ejemplo no fue bisiesto porque no es divisible entre 400. Pero el 2000 sí, por ejemplo. El 2000 sí, ese sí fue bisiesto. Y después entonces todos los años que son divisibles entre 4 y los fines de siglo que sean divisibles entre 400. Esa es la regla y eso nos ha mantenido a nosotros durante mucho tiempo, desde 1582, sin la necesidad de hacer una reforma, aunque sabemos de que ya en el 3000 y algo va a tener que hacerse, pero bueno, que lo hagan las personas que estén allá. Sí, después no les vamos a hacer por el trabajo los del futuro tampoco. Bueno, ha sido una charla muy entretenida con el profesor Ricardo Pastrana desde la Facultad de Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y los esperamos en nuestro siguiente programa hablando sobre este mismo tema. Vamos a hacer una secuencia de programas sobre la historia de la astronomía para que la gente comprenda y se acerque más a la astronomía. Entonces los invitamos para una próxima vez y esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros también.